todas por estar acá. Vamos a intentar ser lo más breve posible con la información que quisiéramos compartir. En primer lugar, por supuesto, a través de Nuestro Mundo No Está en Venta, que es la UNS, pero obviamente en español, queremos agradecer a Ignacio Rodríguez, a Julio Fuentes y a los otros dirigentes sindicales quienes nos han invitado a estar acá y compartir un poco de información con ustedes. Y yo solamente por ubicarlo, soy sindicalista también, que mi ONG todavía es uno de los pocos sindicalizados en Washington. Para hablar del OMC creo que es necesario ubicarlo dentro del proceso de las cosas recientes que están pasando, ¿no? De los fenómenos económicos que está pasando. Creo que solamente voy a tocar por tres. Uno, obviamente, es la profundización de las inequidades que estamos viviendo, ¿no? Que cada vez dentro de nuestros países y en algunos casos entre los países vemos una profundización tremendo de las desigualdades en temas económicos, pero también del poder. En cuanto a la segunda, podemos ubicar el tema de los cambios, las transformaciones, se puede decir incluso las perturbaciones del fenómeno que es la digitalización. Y podemos pensar al principio de la deslocalización del mundo del trabajo, de transporte que ha hecho Uber en los años recientes en el sector transportario. Eso va a seguir profundizando en todos los sectores que podemos imaginar, ese tipo de transformación a través de la digitalización. Y la tercera sería la servicificación. Y si bien he ubicado el tema a los otros compañeros y también el video que me gustó muchísimo, es decir que el mundo en el siglo pasado se concentraba mucho en la actividad económica en la industrialización, y eso estamos obviamente pasando por una gran apertura y elaboración de los servicios que ya viene como una parte de nuestras economías mucho más grande de lo que era antes, ¿no? Para enfocar el tema de OMC, ¿por qué estamos tomando ese tema como transversal, ¿no? Estamos viendo que las corporaciones están utilizando a los acuerdos comerciales para obtener beneficios y derechos dentro de un marco legal y permanente, beneficios y derechos que no pudieran haber obtenido a través de vías democráticas. Y por eso vemos como consecuencias de esas tres corrientes que vemos de desigualdades, digitalización y servicificación, que está poniendo cada vez más precaria el mundo de trabajo. Así que el mundo del futuro de trabajo se ve aún peor de la situación en cuanto a la inseguridad laboral que estamos experimentando ahora mismo, que es muy difícil imaginar, pero las cosas sí pueden ponerse peor de lo que están. Es decir, lo que estas corporaciones están buscando a través de los acuerdos comerciales no es el comercio libre, como se ha planteado, ¿no? No es libre, es un sistema muy detallado, con muchísimas reglas, pero son reglas que limitan a los gobiernos. Todas las reglas, todas las páginas, por ejemplo, del TISA, igual como los textos del OMC, son textos, documentos, provisiones que limitan a la esfera gubernamental de hacer regulaciones al interés público de la gente, que sea interés público medioambiental, laboral, a través de la seguridad alimentaria, por ejemplo, y para dar derechos y beneficios aún más a corporaciones. Pero no son solamente beneficios, son derechos para ellos participar en nuestras economías sin que los países puedan exigir que la participación de esas cooperaciones transnacionales en los países en desarrollo pueden sacar algún beneficio de la participación, ¿no? Que ellos pueden estar ahí, pero sin que el gobierno pueda exigir que haya un beneficio para el pueblo. Para ver un poco cómo estamos en cuanto a los temas que estamos tocando, y el compañero ya revisó muy bien algunos de los temas que están planteando por la ministerial en Buenos Aires. Hay que pensarlo, ¿no? El siglo pasado fue un siglo de industrialización, ¿no? Y entonces el acuerdo general, el primer
acuerdo global era solamente sobre los productos industriales, ¿no? Era sobre aranceles para disminuir los aranceles sobre productos industriales. Eso obviamente era después de la posguerra para tener un poco de intercambio entre los países para evitar más guerra, ¿no? Eso básicamente la idea del GATT, que era fundada en 47 después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso les servía por muchos años, ¿no? Porque ni se hablaba de los servicios como tema comercial, sino eran construcciones sociales, ¿no? Entre los países. No eran comercio en servicios, sino servicio era como la salud pública, algo que no se comercializaba. Pero después, cuando se iban creciendo, ¿no? El servicio como una cantidad muy grande, una parte muy grande de las economías de los países más ricos, ellos quisieran poner también un marco como lo que era la OMC, lo que era el Acuerdo General sobre Bienes, y utilizando ese marco para obtener los mismos beneficios que se había obtenido las grandes industrias, pero sobre servicios también. Y ese sí entraba el tema de servicios, el tema de la propiedad intelectual y el tema de la inversión cuando se formó la OMC, ¿no? Esos antes no tenían acuerdos internacionales comerciales, ¿no? Eran tratados por órganos internacionales. Pero se puede ver que en estos tres temas que se entraban en la OMC en ese momento, cuando se fundó la OMC en 95, eso era todo a través de los intereses de las grandes corporaciones de esa época, ¿no? Porque estaba creciendo el sector financiero y ellos querían el Acuerdo General de Servicios para obtener más acceso al mercado, más participación en los países del sur a través de la OMC. La propiedad intelectual no es algo que existe como tal, es una construcción social. La propiedad intelectual es una construcción de gobierno, una intervención gubernamental en las economías para dar beneficios a una clase de personas. Y son las clases de personas que tienen el derecho a las patentes. Pero eso se otorga solamente a los estados, ¿no? Y cuando se habla de medicamentos, que en un lugar que está ofreciendo medicamentos genéricos y cuesta como $50 anualmente, pero en mi país, donde se está otorgando el patente, puede ser $80,000 anualmente el precio del mismo medicamento que se puede decir que se puede producir una vez en un costo tan bajo. Eso es como una intervención en la economía muchísimo más grande que cualquier arancel, como puede ser un arancel de 4,000%, ¿no? Y ni se habla de aranceles de 10 o 30% en esa época, ¿no? Entonces son intervenciones que ellos hicieron y convirtieron la mentalidad de la persona para que crecieron que la propiedad intelectual es parte del comercio libre, pero no lo es. Es una construcción que ellos hicieron y estaban imponiendo, y muchas décadas después ya todos creemos que la propiedad intelectual es parte del comercio libre. Pero es un trueco de lenguaje que estaban imponiendo, porque no tiene nada que ver con el comercio libre. Pero ¿por qué entonces los países en desarrollo decidieron aceptar que se introdujeran estos tres temas y varios otros más, pero son los más pesados, ¿no? Cuando se fundó la OMC, porque los países en desarrollo estaban exigiendo que la agricultura fuera parte del mundo global, de las disciplinas global, por décadas, ¿no? Por décadas. Pero los países del norte dijeron no, porque querían seguir con sus subvenciones, querían seguir con sus aranceles que protegen sus mercados internos de los productos de los países del sur, y particularmente de América Latina, porque por supuesto que América Latina siempre ha sido más competitiva en cuanto a la producción agrícola que somos en Estados Unidos o que somos en Europa, ¿no? Pero al final de la fundación de la OMC, los países en desarrollo se daban cuenta, ¿no?, del engaño que había aceptado, ¿no?, y de que tenían tantas dificultades con empezando a implementar esas reglas de la OMC, que montaron más que 100 propuestas para cambiar las reglas existentes de la OMC en ese momento de su fundación. Tenían propuesta tras propuesta tras propuesta, y la mayoría eran para flexibilizar. Y cuando decimos flexibilizar las reglas, es como sacar
sacar temas del OMC, que es decir, no, ese OMC, las reglas no pueden estar por encima de nuestro sistema de conocimiento indígena, por ejemplo. No pueden imponer esas cosas. Entonces queremos que varios países que son los más pobres y varios temas que se saquen de la OMC. Y eso después se convirtió en la agenda de lo que él mencionaba, del trato especial y diferenciado. Es decir, que los países no son lo mismo, no están en el mismo nivel de desarrollo y hay que diferenciar y aplicar diferentes reglas, ¿no? Porque todas las reglas que están exigiendo los países de desarrollo para flexibilizar la OMC son las mismas reglas que utilizaron los países como el mío para desarrollarse. Y ahora no queremos que ustedes lo utilicen porque queremos consolidar nuestras ventajas en el mundo global, en la producción industrial en esa época. Seguimos no aceptando el comercio libre en la agricultura, que no queremos comercio libre tampoco en la agricultura, pero ellos, de la manera que ellos quieren conservar sus ventajas, ¿no? Y eso después se convirtió obviamente en una agenda para expandir la OMC, que era la agenda de ellos, por supuesto, poner más servicios en el gas, tener más temas, y que era la agenda de los países de desarrollo para corregir las asimetrías profundas en agricultura y en una cantidad de otras reglas sobre tecnología, sobre protección industrial, que era la agenda de trato especial y diferenciado. Y para ponerlo en otra vista, ¿no? Porque ella habló de la cantidad de miles de billones de dólares que se dejan todavía, que se acepte que los países europeos y de los Estados Unidos pueden dar a sus productores agrícolas. Para ponerlo en otra manera, el per cápita, cuando se ve así, ¿no? La cantidad, porque son menos de 1% de mi población que está involucrada en la producción agrícola. Y entonces si tú divides la cantidad que se deje a nosotros subsidiar por la cantidad de personas que están involucradas en el país, es alrededor de $60,000 por productor. Y en países como la India y la China, que recién están empezando, es alrededor de menos de $300 por persona. Pero en Estados Unidos se queja de que China está subsidiando y de que India está subsidiando porque son muy grandes el total, porque tienen poblaciones muy grandes que están involucradas en la agricultura. Pero 300 pesos no está haciendo que un productor de la India es más competitiva que un productor estadounidense, si el estadounidense está recibiendo 60,000. ¿Me entiendes? Entonces es un tema profundo que van a estar tratando. Pero entonces, ¿cuál es la agenda un poco más llegando a lo actual? Obviamente en el 2003 hubo manifestaciones grandísimas en la OMC sobre ese tema de agricultura en México, ¿no? Y realmente se quebró el ministerial y no podían seguir. Obviamente en el 2005 teníamos la victoria tan grande de la derrota del ALCA. Y en el 2008 fue más o menos cuando la OMC empezaba a trancar como las negociaciones que no se podían seguir exactamente en el rumbo que estaban siguiendo hasta esa fecha. ¿Y qué pasó? ¿Por cuál razón era que en el 2008 y después de eso que hubo una resistencia a la conclusión de la ronda de Doha actual? Por la resistencia de los países emergentes, ¿no? Que era en esa época una bancada izquierdista en América Latina bastante fuerte, que sí tuvo su impacto en las negociaciones de OMC, que era la bancada de ALBA. Eran los países de Bolivia, Cuba, Venezuela y Ecuador, que hizo una gran resistencia en varios de los ministeriales, ¿no? Pero también los países de Brasil y Argentina jugaron un papel importante en la defensa del desarrollo industrial, que ellos sí querían mantener sus aranceles para proteger la industria infantil. Y ojo, que si hubiera existido el ALCA o la conclusión de la ronda de Doha en cuanto a la disminución de los aranceles en la época de la crisis financiera, el país no hubiera podido dar la cooperación de lo que ustedes recuperaron después de la crisis, ¿no? Porque utilizaron varias herramientas para el crecimiento, para recuperar la economía después de la crisis, que
iban a haber sido prohibidos si hubiera concluido el ALCA antes de eso o si hubiera concluido la ronda de Doha antes de eso. Entonces, por un tiempo después se empezaban a abandonar un poco el tema de la OMC y llegaron a los temas bilaterales, ¿no? Era el TPP que ustedes conocen bien. Y te voy a decir una cosa como persona que vive en Washington, ¿no? Si Hillary Clinton hubiera hecho una campaña sobre el rechazo del TPP y el modelo de los acuerdos corporativos, no exactamente sobre comercio libre, sino los acuerdos corporativos, ella hubiera ganado la elección. Porque fue muy chico la diferencia entre Trump y ella, ¿no? En diferentes estados que fueran súper clave y que han sido súper destruidos por el impacto de los acuerdos. El TISA ya saben que es el acuerdo que intentaron hacer entre 50 países más privatizadora y desreguladora de lo que se podía haber imaginado. Es un buen momento que ahora ya no está. Y el TTIP, obviamente, entre Estados Unidos y la Unión Europea, que se paró a través del rechazo del público europeo de la importación de los transgénicos y también de las provisiones de las protecciones para los inversionistas. Y puede ser que gente dice que es por Trump que ya no están negociando esas cosas, pero no es verdad. Trump es el resultado del rechazo popular de esos acuerdos. Él no fue él quien los paró, si eso era parado antes, no es un resultado. Entonces, ahora estamos viendo, ¿no?, que la situación actual, las inequidades, el cambio climático devastadora, la crisis migratorias, las guerras en varias partes, la crisis financiera, la ola derechista en América Latina, el aumento en el racismo global, la precariedad de trabajo. Así que respuesta tiene la OMC en ese entorno: más liberalización, más precariedad de trabajo, consolidar más los derechos de los grandes poderes, de lo que ha resultado el sistema y las crisis actuales de lo que estamos confrontando. Y cuando se ve ahora, para llegar al momento de cuál es entonces la agenda de los grandes capitales, que en su momento era lo industrial y en otro momento era de las farmacéuticas y de servicios. Por supuesto que los servicios financieros mantienen una parte grandísima del control sobre el mundo financiero y el gran capital. Pero las grandes corporaciones ahora no son como los de petróleo y los de servicios financieros como pensamos, ¿no? ¿Cuáles son entonces? En primer lugar es Apple, en segundo Google, en tercero Microsoft, después Amazon y Facebook. ¿Y cuál es la agenda de esos grupos, no? Esas compañías, ¿no? De poder, como hablamos en el pasado, de mover los tres puntos, ¿no? Laboral, capital y insumos, y que el gran capital quisiera organizar todo eso. Ahora, por supuesto que los insumos pensamos en la era de servicios como la logística, telecomunicaciones, distribución, transporte. Ahora quieren poner reglas que les permite mover todo el sector financiero, todos los insumos en cuanto a los servicios, no el fuente laboral, sino los puestos de trabajo, para cuando haya alguna reacción laboral en un lugar, pueden moverlo a otro lugar. Y ahora el tema fundamental, que lo van a tocar mis compañeras acá, el tema de los datos. Entonces, eso es obviamente para poder poner aún peor la situación laboral de los trabajadores, para la evasión de los impuestos, para evadir cualquier idea que era sobre la regulación financiera y para promover como más flujos, ¿no?, en el sector financiero. Y la otra parte que es sobre la agenda corporativa para ese ministerial es para poner esposas al sector público en cuanto a la regulación de todos los servicios, ¿no? Esa es la manera que hay que pensarlo, que ellos están intentando aumentar los derechos de esas corporaciones mientras pongan esposas
al sector público en cuanto a la regulación. Entonces, esto es lo que ellos se llaman regulación doméstica, ¿no? El otro, ellos ponen la caja de comercio electrónico para hacer un trueco para que nosotros pensamos que era comprar sobre eBay. No tiene nada que ver. Es el control total de corporaciones en la manera del futuro, que es el mundo digital, que es el futuro hacia donde vamos. Entonces, yo creo que cuando Argentina ofreció y en la OMS se decidió aceptar la propuesta de Argentina de tener el ministerial acá, quizás se esperaba que la sociedad civil no iba a saber lo que era detrás de la cortina, lo que estaban realmente manejando, ¿no? Que era arreglar esas reglas para los próximos 20 y 50 años. Pero nosotros estamos aquí como sociedad civil a nivel internacional para compartir con ustedes, para sí construir una resistencia. Y ustedes están acá porque sí están interesados en su futuro y no van a dejar que están acá y está todo pacífico, bien, y tienen su reunión y no hay problema, ¿no? Siempre hablamos de que Mar del Plata era la tumba del OMC. Y me acuerdo el evento en el escenario del estadio, ¿no? Cuando el compañero presidente Chávez estaba allá y que dijo, el que no salte es yankee. ¿Se acuerdan? Yo sé que Beverly estaba, muchos de ustedes quizás no estaban, ¿no? Bueno, el que no salte es yankee. Bueno, estoy acá hoy para decirle que este yankee va a estar aquí saltando con ustedes en esas manifestaciones que ustedes van a hacer. Vamos a regresar en diciembre. Y que Buenos Aires sea la tumba de la OMC en diciembre. Muchas gracias.